la entrevista exclusiva el capitán activo de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Caguaripano. Le preguntaba antes de ir a la pausa. Capitán, me dice que hay muchos que piensan igual que usted. Cuando me dice muchos, ¿cuántos son muchos dentro de la estructura de la Fuerza Armada? Y la segunda pregunta que le hacía yo, ¿qué tan fuerte es esta inconformidad? ¿Pudiera pensarse en una sublevación hacia el futuro? Fernando, yo en ningún momento, debo aclarar, he llamado a una sublevación ni a un golpe de Estado. Y fui enfático en decir que el golpe lo venía dando las políticas de gobierno al venezolano, a la moneda, al estómago de cada venezolano, con la escasez y con la inseguridad. O sea, yo lo que estoy llamando es a una reflexión por parte de aquellos que pueden intervenir en un momento determinado con las autoridades y decir, mire señores, hasta aquí, o usted de verdad debe entregar, o usted debe abandonar el cargo, porque el país y el bien común están por encima de las apetencias particulares de un partido o de un grupo. Yo, en cuanto a la pregunta, que si son muchos los que piensan, igual que yo, cuando uno hace la estadística, cuando compartes con los compañeros de armas, te das cuenta que de cada 10 compañeros, 8 manifiestan esa inconformidad, pero la manifiestan con mucho miedo, con mucho temor, porque están sometidos a cualquier tipo de presiones, castigos, retaliaciones. De cada 10, perdón que lo interrumpa, de cada 10, 8, eso es elevadísimo. Ahora, cuando habla de la infiltración de agentes cubanos hacia el interior de las fuerzas militares, dígame una cosa, ¿se detienen a hacer lo que usted ha hecho o a manifestar su inconformidad porque hay altos mandos de otro país, de Cuba, por ejemplo? ¿O por qué se frenan si son tantos los que me dice usted? Fernando, mira, es que no debe sorprenderte, porque el militar venezolano es como cualquier ciudadano. El militar venezolano también sufre de la escasez, sufre de que el poder adquisitivo es sumamente bajo y no le alcanza para cubrir los gastos de sus hijos, los gastos de su esposa, los gastos de la familia. El militar venezolano también sufre la inseguridad, los atracan, los roban, los matan a diario. Entonces, no es de extrañarse que también dentro de la Fuerza Armada haya esa inconformidad. Ahora, de disponerse a hacer algo, a manifestarse, a fijar una posición como la que me tocó hacerlo a mí, bueno, muchos están dispuestos, pero es claro y es evidente que dentro de la estructura armada ellos no se pueden manifestar porque de una vez los neutralizan, porque también hay un 1% que ejercen funciones de inteligencia y que delatan cualquier movimiento, cualquier actitud contraria a los intereses del régimen. Lo triste es que los intereses del régimen parecieran estar regidos y guiados por los intereses castrocomunistas y no de verdad los intereses de la República o venezolanos. Entonces eso es lo que está pasando en la Fuerza Armada, pero la inconformidad está. Ahora, que lo hagan o no lo hagan, depende de las circunstancias, del momento. Se estaban dando unas circunstancias y un momento que pudo haber desembocado en un pronunciamiento militar y una postura militar para que el gobierno le pusiera la actitud. O sea que en algún momento sí hubo, como había dicho el presidente Nicolás Maduro, algún intento de organizar un golpe de Estado. Usted todavía estaba en ese momento dentro de las filas. ¿Hubo en realidad un intento de armar algo para formar un golpe de Estado o no? Mira, yo digo en mi mensaje que no es 1, ni 2, ni 3 grupos. Yo por mi cuenta estaba buscando, porque nosotros no nos graduamos de conspiradores, nosotros nos graduamos de militares y obedecemos órdenes. Entonces, las circunstancias del país te llevan a buscar opciones a las que no estás acostumbrado. Entonces, yo por mi cuenta andaba buscando y me encuentro con grupos de inconformes dentro de las Fuerzas Armadas, y es posible que de alguno de esos grupos saliera alguna manifestación militar en contra del gobierno. Claro, es muy factible. Es muy factible, pero bueno, no está, lo aclaro porque también no se trata de llevar a los extremos, no está haciendo el llamado el capitán Caguaripano. Yo me tengo que ir, se nos ha ido el tiempo, pero le hago una pregunta, respóndame breve y lo más concreto que pueda. Con este llamado a la reflexión, ¿qué espera usted del mismo? ¿Qué espera que ocurra ahora que salió usted a hablar? ¿Qué le gustaría que ocurriera? Fernando, mira, me gustaría que mi pueblo jamás renuncie a sus derechos. Ni mi pueblo en uniforme, ni el pueblo que está en la calle. Para que no seamos esclavos de esa renuncia después.